Especial, hermanos. Primeramente, ¿verdad? Le doy gracias a Dios de nueva cuenta porque estamos aquí. Y he estado pues al pendiente, ¿verdad? De lo que pasa, como por ejemplo hoy es un día que celebra la mayoría, la mayoría del mundo, ¿verdad? Vamos a ver de lo más cercano que tenemos nosotros alrededor, Estados Unidos y México y muchas naciones, ¿verdad? Celebran hoy un día, la Pascua. Hoy es el día, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos celebraron la Pascua? Levanten su mano. Muy pocos celebraron la Pascua, ¿verdad? Qué bueno, porque no les corresponde celebrar ese tipo de Pascua. Pero quiero hablar hoy, no irme directamente sobre la Pascua, sino sobre los huevos de la coneja. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Cómo es que los conejos o las conejas, mejor dicho, ¿verdad? No ponen huevos como las gallinas. Las gallinas son las que ponen huevos. Y la gente está tan habituada, ¿por qué no mencionarlo así, verdad? A seguir esta tradición, porque es una tradición, está tan habituada a seguir esta tradición que no asimila lo que yo leía en algo que me gusta a mí buscar, ¿verdad? Y buscar información. ¿Cómo es que la gente, ¿verdad? No asimila, en primera instancia, vamos a ver eso, que los conejos no son ovíparos, o no ponen huevos, o sea, que no se reproducen, mejor dicho, por medio de huevos, sino por gestación interna, como otros animales. Las gallinas no se reproducen por gestación interna, sino que las gallinas, las aves sí son ovíparas, los conejos no son ovíparas. Ahora, según lo que yo buscaba, ¿verdad? En el informe, ¿cómo pues se inició esta tradición de esconder los huevos de colores para que los niños los busquen? Es algo, ¿verdad? Que estoy hablando de algo que yo leía y me parece lo acertado, porque en la Biblia no vienen estas cosas. Estoy mencionándolo esto por el pueblo de Dios, estoy hablando de la tradición que el mundo practica. Según la Enciclopedia Británica, edición 15 de 1988, en la página 333, la primera reina de Babilonia, Astarte o Astarot. ¿Quién era Astarte o Astarot? Esos nombres, ¿verdad?, corresponden a la Afrodita griega, corresponden a la Venus romana, que venía siendo la diosa del amor, que se le supone, ¿verdad?, nacida de la espuma del mar. Es una de las informaciones que yo sacaba. Pero en esta información de la cual estoy yo leyendo, ¿verdad?, de esa enciclopedia británica, como la primera reina de Babilonia, Astarte o Astarot, de cuyo nombre se deriva la palabra inglesa Easter. No sé cuántos, ¿verdad?, han estado por tiempo en Estados Unidos, o alguien que viva en Estados Unidos, ¿verdad? Como en Estados Unidos le llaman el día de Easter, al día de la coneja. Aquí en México le llamamos el día de la coneja, pero allá en Estados Unidos se le llama, ¿verdad?, Easter. Así se llama, ¿verdad?, precisamente a la Pascua en inglés. En esa forma, ¿verdad?,
se le conoce. Ahora, cómo esta primera reina de Babilonia hizo creer a sus seguidores la fábula que ella había nacido de un huevo gigantesco, ese huevo, ¿verdad?, que cayó del cielo, cayó al río Éufrates. Sí sabemos dónde está el río Éufrates. Allá está en Babilonia, lo que es ahora Irak, allá está, ¿verdad?, ese río, y que había caído, ¿verdad?, ahí ese huevo, y de esta manera el huevo fue símbolo sagrado de Astarte, representándola a ella, y dorada representaba al dios Sol, o sea, en este caso venía siendo Tamuz, que es el hijo de Astarte, o era el hijo de Astarte, y a esta diosa eran ofrecidos huevos de colores como ofrenda de sacrificio. Las enciclopedias corroboran la evolución que esta tradición ha tenido. La británica, edición 1988, volumen 19, página 328, 2b, dice que su traducción literal, dice así, en su traducción literal: el decorado huevo de Pascua, por ejemplo, es una evolución del huevo como un símbolo antiguo de vida renovada. Bueno, esto lo menciono, ¿verdad?, cómo es que lo practican las gentes. Hoy es un día, ¿verdad?, muy celebrado. Por ejemplo, hoy aquí en uno de nuestros parques, ¿verdad?, de los más famosos, se reúne tanta gente. También hay en El Paso, ¿verdad?, los parques esconden huevos por ahí, y los padres llevan a sus niños hoy precisamente con ese fin de que vayan a buscar huevos, y es una diversión, ¿verdad?, que es parte de esa tradición. Pero nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, no lo hacemos. También lo que hacen ellos es que le compran su vestidito a los niños muy bonito, por cierto, de colorcitos, ¿verdad?, y le ponen su canastita y se la llenan de huevos para celebrar la tradición, y lo hacen yendo a los parques a divertirse, al grado que los parques se ponen así, mire, a llenar. Usted invita a la mayoría de esa gente a oír palabra de Dios y es muy raro. Es como cuando usted va por ahí, ¿verdad?, va a un monumento, va a llevar el mensaje de la palabra, empieza el grupo, ¿verdad?, de evangélicos, de hermanos, a mencionar algo, a hablar de Jesucristo, a hablar de la palabra de Dios, a invitar a la gente, y es poca la gente, son 3, 4, si mucho, los que están oyendo allá, y 1 o 2 se acercan ahí a donde se está hablando la palabra de Dios. En cambio está por ahí un merolico ahí, ¿verdad?, con unas cosas haciendo malabares o algo, y la gente se amontona así. Es llevada, ¿verdad?, por esa curiosidad. Vaya, la gente es muy curiosa, pero no tiene nada de curiosidad ni nada de sentido para buscar la palabra de Dios. Muchas de las iglesias evangélicas también hoy, en estos días, celebran lo mismo por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Cuando la Biblia, ¿verdad?, habla de las tradiciones, o el informe de las tradiciones, ¿qué es una tradición? Es una palabra griega, paradosis. Es aquello, ¿verdad?, que se transmite. El concepto está presente con frecuencia, aun cuando no se mencione la palabra en el Antiguo Testamento, tradición. Las referencias principales están, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan, y está, ¿verdad?, en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, y están en el Evangelio, ¿verdad?, de San Marcos en el capítulo 7. En este caso se refiere a las enseñanzas de los rabinos, sus interpretaciones de la ley, que por ellas
quedaba virtualmente anulada. Todas estas cosas es a lo que llevan. Estamos hablando, ¿verdad?, de la ley, estamos hablando, ¿verdad?, de las interpretaciones de los rabinos o los maestros, ¿verdad?, judíos, que es a donde llevan precisamente a desvirtuar, a dejar anulada la palabra de Dios para el pueblo, cuando se les predican tradiciones o se les lleva por medio de tradiciones, por fábulas y por tantas cosas, ¿verdad?, que los desubican y no buscan verdaderamente a Dios como le deben de buscar. Ahora, fíjese, la tradición judía oral, o vamos a mencionar cómo es que la tradición oral judía parece haber sido de tres clases. Número uno, pretendidas leyes dadas por Moisés oralmente a los 70 ancianos, además de la ley escrita. Eso lo puede ver usted, ¿verdad?, allá en el libro del Éxodo, cuando Moisés llama a 70 ancianos, los llama al monte, ¿verdad?, y les da algunas leyes, ¿verdad?, a los ancianos. B, o el número 2, vienen siendo las decisiones de jueces que vinieron a sentar precedentes directores de futuras direcciones. C, interpretaciones de las escrituras dada por grandes rabinos, se le ponía ahí, ¿verdad?, entre comillas, llamándoles grandes rabinos, y que finalmente llegaron a ser consideradas con la misma referencia que las del Antiguo Testamento. Hacen esas comparaciones, ¿verdad?, y las llegan a comparar y las dan por hecho. Una cosa es, ¿verdad?, la tradición oral y otra cosa es la tradición escrita. Hay tradiciones, la Biblia le llama a la enseñanza de Dios, como Pablo cuando habla, ¿verdad?, en la primera de Corintios, como mencionábamos en días pasados, sobre la cena. Y habla y les dice, ¿verdad?, que él les estaba transmitiendo lo que el Señor le había enseñado. Esas son tradiciones buenas. Hay dos tipos de tradiciones o de enseñanzas: las tradiciones de Dios, pero hay las tradiciones, ¿verdad?, también, ¿verdad?, de otros, de los judíos, de los rabinos, que llevaban al pueblo y oralmente. Usted conoce el libro del Talmud. El libro del Talmud, ¿verdad?, es una ley, ¿verdad?, que son puras tradiciones también. Algo son escritos orales que están muy fuera de lo que la Escritura enseña. Digo yo, ¿verdad?, porque tienen muchas añadiduras que no están, ¿verdad?, como el Señor lo manda. Ahora, vamos a comenzar por ahí en el libro de los Colosenses, en el capítulo número 2, hablando de esas tradiciones. Estas no parecen ser la de los únicamente de los judíos, sino que aquí está hablando de maestros. Colosenses capítulo número 2, versículo número 8. Dice así, ya hablándole aquí a la iglesia, ya le está hablando aquí al Israel de Dios, ya nos está hablando a nosotros que somos parte, ¿verdad?, de la iglesia. Versículo número 8 dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El texto es claro cuando dice, mirad, esa palabra mirad, guárdate, porque ahí aparece la palabra griego alepo, precisamente para referirse a guárdate. ¿A quién le está hablando aquí? A estos hermanos de Colosa les está hablando como iglesia. No dice guárdense, dice guárdate. Guárdense es cuando es a un grupo,
Guárdate como iglesia, o cuando se toma en lo particular, que si Dios habla directamente a mí, me está diciendo, guárdate, porque yo voy a responder al Señor, ¿verdad? A su tiempo, tengo que responderle por lo que haya hecho por medio de este cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Y el texto está mencionando y dice ahí, guárdate que ninguno te engañe. Hermano, nosotros podemos ser engañados. El predicador nos puede engañar con las filosofías, con esa sabiduría, porque eso es lo que es la filosofía. Viene siendo de alguien que es amigo a la sabiduría o amigo de la sabiduría, pero está hablando de esa amistad a esa sabiduría, pero se está refiriendo a la sabiduría de los hombres. Por eso menciona y dice que nadie se engañe por filosofías y vanas sutilezas. Hay gente que se acomoda sutilmente. La serpiente se acomoda sutilmente, dice, y vanas sutilezas según, ya está hablando de las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Qué debe entender conforme a los elementos del mundo? Toma parte, ¿verdad?, de lo del mundo para poder acomodarlo, que la gente crea, que la gente venga, que la gente sirva de esa manera a lo que se pretende ser el Señor, ¿verdad? Porque es a lo que la gente le gusta. A la humanidad nos gusta mucho, ¿verdad?, algo que va con el mundo, porque nuestra humanidad es de este mundo. Y si nosotros a nuestra humanidad, ¿verdad?, la acostumbramos más a lo de este mundo, de hecho nos va a jalar más a lo de este mundo. Ya está hablando ahí de hombres, de maestros, ¿verdad?, que usan estas cosas para poder traer gente. Es la forma en que se llenan muchas iglesias, se llenan muchas denominaciones, crecen, porque es la manera, ¿verdad?, de tener gente. Esa es la manera. Usan precisamente las filosofías, usan esas vanas sutilezas, y luego ya menciona, echan mano de la tradición. Estamos viendo esto, ¿verdad?, como una tradición, vaya. Echan mano de la tradición conforme a los elementos del mundo, para que se te pueda acomodar a ti que eres muy humano. Eso de entender, ¿verdad? A ti te gusta esto, bueno, esto te voy a dar. ¿Y qué pasa? Resulta que estoy siendo engañado. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. En el libro de San Mateo, capítulo número 15, vamos a ver las dos partes, ¿verdad?, que al principio yo mencionaba. Fíjese, esto de los huevos, veía yo en ese informe, cómo habla de la diosa Baalat. ¿Saben lo que es Baal? Es el dios Sol. Baal es un símbolo, ¿verdad?, del demonio. Y hablando de esta diosa Baalat, cómo se representa con un huevo en la cabeza. También representan, ¿verdad?, a un huevo con una serpiente enredada que le llaman tifón. A ese huevo, ¿verdad?, le llaman tifón, y es una deidad, ¿verdad?, de los chinos, y le llaman tifón, o sea, a los huracanes del mar de China. Y cómo encaja, ¿verdad?, cómo el diablo enredado en un huevo, cómo el diablo enredado en el mundo, al que el mundo es redondo completamente, no es nada más así ovalado en forma de huevo, es enredado, y es un huevo que está. Satanás así tiene al mundo, está enredado, porque es el príncipe de este mundo. Vaya, Mateo capítulo número 15, versículo número 1. Aquí habla de los escribas, habla de los fariseos. Los escribas eran aquellos hombres que hacían los escritos, ¿verdad? Eran los escritores, vamos a decirlos, como un escritor público, vaya, alguien que hacía escritos, cobraban,
y eran hombres muy conocedores de la ley. Sobre todo, ¿verdad? Eran los que redactaban, los que copiaban, vaya, eran los copistas. Pero los escribas se componían de fariseos y de saduceos. Y en este caso está hablando de un grupo, ¿verdad?, de escribas, y está hablando de fariseos. Los fariseos eran los hombres más rigurosos de la ley, eran los hombres que ponían las cargas y que con un dedo, ¿verdad?, ni un dedo ponían para moverlas, nada más, ¿verdad?, ponían las cargas al pueblo. Y dice, llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos, fíjese, qué claridad o qué separación tan clara, se fijaban en los discípulos? Y luego dice, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? O sea, pasaban sobre la tradición, no se quedaban ahí. Dice, traspasan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ellos, muy tradicionalistas, de hecho se lavaban las manos, y es higiénico, es cierto, es verdad, pero para ellos era tradición, no era higiene, era una tradición, no era una higiene, porque una cosa es tradición y otra cosa es higiene. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también ustedes, les pregunta también, traspasan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y luego les dice, porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas ustedes dicen, cualquiera que dijere al padre o a la madre, ella ofrenda a mí a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Se acomodaban muy bien. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro o con ayuda. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué les da a entender? Ustedes honran a su padre, a su madre, ayudándole. Como suele suceder que los días de las madres les llevan gallo, les llevan un regalo, o a la esposa le llevan gallo, le llevan un regalo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tiempo de la tradición, de llevarles un regalo. Les llevan el regalo al día o los 2, 3 días, ya siguen con su mismo comportamiento muy contrario y muy lejos de mostrar un amor que tratan de mostrar con un regalo. Eso es. Y ellos invalidaban el mandamiento y se sigue invalidando todavía. La Biblia es clara cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el principal mandamiento para que te vaya bien sobre la tierra. Mucha gente la honra de esa manera, dándole un regalo al padre, dándole un regalo a la madre, y se está traspasando una tradición, la tradición de Dios o lo de Dios. Por eso dice el texto, lo vuelvo a leer, no deberá honrar a su padre o a su madre con ayuda, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por esta tradición. Mira, honra a tu padre y a tu madre no con ayuda, honrala con obediencia, obedécelos. Eso es lo que da a entender. Así honras mejor a tu padre. No la honres con ayuda, no. Hónrala con obediencia. Y es lo que toda madre, estoy hablando, toda madre consciente, es lo que le agrada. Que un hijo, que una hija la honre con la obediencia. Solamente que sea esas madres también relajientas, que le gusta que le lleven regalos los hijos. Hay madres que les gusta y se enojan porque no les llevan un regalo. El día de su cumpleaños, el día de su... que bueno, eso es. Pero una madre consciente, una madre sabia, una madre que ama a su hijo, espera, ¿verdad?, recíprocamente que el hijo la ame. ¿En qué forma le va a manifestar? Obedeciéndole. Eso es. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Y luego sigue diciendo, verso número 8. 6.
no deberá honrar a su padre o madre con su gorro, así habéis invalidado el mandamiento de sobre esa tradición. Y luego les dice, hipócritas, ¿a quién? A los escribas y a los fariseos. Bien profetizó de ustedes Isaías diciendo, este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es cierto, a veces honramos o honran al padre, honran a la madre de labios. Ay, mami, te amo. Ay, cómo te quiero, mami. De labios nada más, pero su corazón está muy lejos. Así es lo que sucede con nosotros. Nosotros honramos a veces a Dios nada más de labios. Diosito santo. Ay, Diosito, como todo el mundo. Siempre está honrando a Diosito de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Así puede suceder con nosotros. Podemos decir que nosotros honramos a Dios, que amamos a Dios, pero nuestro corazón está allá en el mundo, nuestro corazón está en otra cosa. No está precisamente nuestro corazón en Dios. No le obedecemos a Dios como Él quiere que nosotros le obedezcamos. Y luego sigue diciéndole, y luego les dice, hipócritas, qué feo les dijo, pero les dijo la verdad. Ese es el Diosito de amor que tenemos, mire. Hipócritas, bien profetizó de ustedes, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran. ¿Qué es la honra de regarle con regalo y no obedecerle? ¿Qué es lo que dice el 9? En vano, cae en vano, no cae nada, no se recibe. En vano me honran, ¿qué dice ahí? Enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Así están en Roma, ¿verdad? Así están. Es lo que enseñan. Enseñanzas, doctrinas. Son mandamientos de hombre. Es la forma con que ellos honran a Dios. Pero es en vano. Todo es vanidad. Para que usted la piense bien. Todo es vanidad. En el libro de San Marcos, vamos a verlo de nuevo ese texto. Capítulo número 7. El mismo pasaje. Como todo negocio consta delante de 2 o 3 testigos. De hecho, el evangelio, porque no son evangelios, es uno, dice la Biblia, el evangelio eterno. Estos son los evangelistas, son 4, pero uno es el evangelio. Capítulo número 7. Capítulo número 7. Verso número 5 dice, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, fíjese, no viven conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Bueno, coman o no comen, la cosa es que no andan conforme a la tradición. El pueblo de Dios no debe caminar conforme a la tradición de las malas enseñanzas o de las falsas enseñanzas. No. Fíjese qué claro es. ¿Por qué tus discípulos no andan? Vamos a parafrasear la palabra andan. Vivir, caminar, no viven conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes o sin lavar. Y respondiendo él les dijo, vuelve a repetirles, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito. Esto no es algo oral, es algo escrito. Estoy hablando, ¿verdad?, de las cosas orales, son diferentes a las cosas escritas, porque Dios mandó que se escribiera para nuestra enseñanza, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las escrituras
tengas esperanza, dice el libro de los Romanos capítulo 15, no recuerdo si es el versículo número 4, pero ahí menciona y dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces ya no se necesita más escritura, ya está escrito lo que tenía que escribirse. Este libro está completo, o el original, el libro original. Nosotros aquí agarramos lo que tenemos, ¿verdad? Lo que ha sido, ¿verdad? Traducido, lo que ha sido imprimido, ¿verdad? Por los hombres. Y los hombres fieles, ¿verdad? Escribieron lo original. Y para eso, para nuestras enseñanzas, fueron escritas. La Biblia es clara cuando dice que aquellos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y ponían cosas duras aquí, porque cuando dice, y respondiendo dijo: hipócritas, bien profetizó usted Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando cómo, no dice enseñando doctrinas, no, como doctrinas, mandamiento de hombres, verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios o lo escrito, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Se invalida lo que Dios manda, lo que Dios ha mandado. Sí, la Biblia habla de una Pascua, pero es muy diferente. Ya hablamos de la Pascua, ya vemos, ¿verdad? Y estos hombres, si la aplican o la aplicaban o la están aplicando, que ya no les vale comer la Pascua de esa manera, ¿verdad? Ellos la aplicaban para celebrar, para conmemorar una liberación de la esclavitud en que estaban en Egipto. Ahora nosotros, nuestra Pascua es Cristo, y sí conmemoramos una liberación del mundo, ¿verdad? Que es un tipo de Egipto, o Egipto que es un tipo del mundo, del cual hemos nosotros sido libres. Nosotros ya salimos del mundo. ¿Por qué? Porque Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Cristo, ¿verdad? Quitó nuestra parte, ¿verdad? Del mundo, ya nos sacó de ahí y ya nos trajo a su iglesia, vaya. Ya nosotros ya salimos del mundo. Ahora Él es nuestra Pascua. Nos hemos comido, como dice la Biblia, como cuando dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Se está refiriendo precisamente, ¿verdad?, a comerse ese cordero pascual, pero espiritualmente, al ser bautizados. A eso está refiriendo. Ya hemos comido en esa forma. No somos unos caníbales, no. En esa forma nos hemos comido ya la Pascua a nuestro Cristo. Él es nuestra Pascua. Según el libro de 1 Corintios capítulo 5, me parece que es el verso número 6, del 6 al 8, por ahí habla eso. Y luego dice muy claramente: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y luego ya sigue hablando, ¿verdad? Y luego dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre morirá de muerte. Como hay hijos que maldicen al padre, maldicen a la madre, y muchas de las veces hasta los han asesinado. Y cuidado, son de los más religiosos, son de la popular. Y luego sigue diciendo: y ustedes dicen: basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán. Fíjese, con eso se llenan, ya con eso hay, basta. Con eso hay, si dijere el hombre a la madre, es corbán, quiere decir don mío a Dios. Qué fácil agarran. Y luego dice: todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra por vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿cómo nos habla a nosotros del Señor como pueblo de Dios, como iglesia de Dios? El libro de Jeremías,
capítulo número 10. Vamos a ver ahí, número 10. Porque a veces nos persuaden los parientes y pon este vestidito y dale esta canastita y dale estos huevitos, que jueguen, son cosas inocentes. Dice el verso número 1 al 3. Dice: oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Ahí le está hablando a un pueblo literal, a los israelitas literales. Pero vuelvo a repetirlo, ahora nosotros somos el Israel de Dios. Ahora somos la casa de Dios. Somos el Israel de Dios. Aplica también en nosotros. Dice el verso 2. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las gentes. No aprendas a vivir como vive la gente. No vivas la vida de las gentes. Porque la gente vive una vida muy diferente a nosotros. Digo yo, los que estamos empapados de estas cosas, empapados, ¿verdad?, del Señor. No aprendas el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Ah, cómo le tienen miedo a los eclipses y a todas esas cosas que pueden suceder, ¿verdad? Cuando el cielo se pone bravo, aunque la tierra sea removida, dice el Salmo 46. Dice el verso número 3, porque las ordenanzas, ahí el escrito original dice, porque las costumbres, ¿qué dice ahí? De los pueblos, ¿qué son? Son vanidad. Estamos hablando de las filosofías, de las vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no Cristo. Aquí el Señor ya está, aquí. Son, ¿qué dice? Mira el versículo 3. Porque las costumbres o las ordenanzas de los pueblos son vanidad. Y luego fíjese lo que va tras esas costumbres. Porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Y empieza a hablar del ídolo. ¿De dónde vienen esas costumbres? De Babilonia. Babilonia es idólatra. La Babilonia espiritual está hablando. ¿No? Está hablando de la iglesia popular. Esa es. El Señor dijo en una ocasión: salid del medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis el inmundo, y yo seré a vosotros, y ustedes serán mis hijos, y yo seré a vosotros por padre. A esto demanda, a salir de todas esas costumbres. Y no nada más estamos hablando de la popular, sino que muchas denominaciones, hasta denominaciones del nombre, celebran estas cosas. Y el Señor nos manda a salir de en medio de ellos, y luego nos dice: pueblo mío, porque por precio sois comprados. Y Pedro vuelve a hablar allá de pueblo entendido, está hablando de gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las buenas nuevas. Para eso somos comprados, no para traernos, no. Si te convirtieres, dijo el Señor, yo te repondré y delante de mí estarás. Si sacas lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es la palabra de Dios esa. Quizás para muchos es muy duro esto. Muchos de nosotros no podemos con la sana doctrina. Es una doctrina muy clara. Es una doctrina, ¿verdad?, que debemos de obedecerla. ¿Cómo me voy a convertir a ellos? No, conviértanse ellos a ti. Ni por beneficio, vaya. No. Y tú no te conviertas a ellos. Oíd lo que vosotros, lo que ha hablado sobre vosotros el Señor, oh casa de Israel. Oh iglesia, oye lo que el Señor ha hablado sobre ti.
dice el verso 3, porque las ordenanzas, las costumbres de humanidad, porque ley el monte ocultaron, obra de manos de artífice con azuela. Y entra inmediatamente, ¿verdad? La idolatría. Qué triste, ¿verdad? A cualquier mono se le hincan, a cualquier falso maestro adoran, lo ven como la gran virtud de Dios, como miraban aquellos a Simón el mago. Así mira ahorita la gente al romano, al jesuita, así lo está mirando como la gran virtud de Dios. Pero miren, el Señor dijo en una ocasión, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquellos religiosos les dijo en una ocasión, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Escudriñad. Escudriñar va más que leer, buscar información profunda. Escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas está la vida eterna. Y luego les dice, y ellas, las escrituras, dan testimonio de mí, dijo el Señor. Esto es lo que da testimonio de Dios. Y lo que da testimonio de Dios hay que recibirlo con agrado. El testimonio que Dios le dio. Así le dice el libro Apocalipsis a Juan, ¿verdad? Cuando empieza el escrito. El libro del Apocalipsis le pone el testimonio que Dios le dio usando al ángel para traérselo. Eso es lo que nos trae Dios, hermano. Su testimonio, eso es lo que Él nos dio. Y aquí está muy claro cuando menciona, ¿verdad?, cómo todo eso es vanidad. En la primera de Pedro, o vamos al libro de Levítico, nada más, vamos a tomar ahí capítulo 10. Aunque habla de muchas abominaciones ahí, pero no voy a tomar el capítulo 10 del libro de Levítico. Gloria al Señor. Es el 18, perdón. El versículo es el número 30. Estábamos hablando de costumbres. Cuando aparece la palabra prácticas, aquí es costumbres, o prácticas también es muy clara, dice el verso 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las prácticas abominables. Ahí hay dos palabras. Ordenanza también es costumbre, pero cuando habla de la costumbre o de la ordenanza se está hablando de lo de Dios. Dice, guardad pues mi ordenanza. ¿Cómo se guarda la ordenanza de Dios? No haciendo las prácticas, y no nada más le llama simplemente prácticas, sino abominables, porque nosotros podemos hacer prácticas del mundo. Hay prácticas buenas, el mundo trabaja, el mundo hace cosas buenas también, cosas honestas. Aquí está hablando no de todas las prácticas del mundo, sino sería necesario salir del mundo, como dice el libro de la Primera de Corintios, ¿verdad? Necesario sería salir del mundo para no hacer lo que el mundo hace. No vamos a hacerlo todo. Aquí está hablando muy claramente, dice, guarda pues mi ordenanza, no haciendo las prácticas, pero las recalca. ¿A qué prácticas se refiere? Abominables. Lo que Dios abomina del mundo. Podemos hacer lo que el mundo haga bueno, trabajar, jugar, cantar, ir a la escuela, hacer tantas cosas. Pero las prácticas abominables, dice el texto, dice, no haciendo las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de ustedes, y no os ensuciéis en ellas, yo el Señor vuestro Dios. ¿Por qué les dice que tuvieron lugar antes de ustedes? El Señor, cuando les da una patria, ¿verdad?, les dio esa tierra llena de abominaciones, pero llegaron y tuvieron que raer todo, quitaron todo. Bueno, ya les di su tierra,
ahora sí, van a practicar, van a irse bajo mi gobierno, el gobierno de Dios. Bueno, ya están aquí, pues no hagan ahora las prácticas que estuvieron antes aquí en esta tierra, de los cananeos. Eso les da a entender. Y les dice, ¿por qué? Y no se ensucien en ella. La Biblia es muy clara cuando dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Está hablando, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Se puede ensuciar el vestido espiritual? No os ensuciéis, dice, en ellas, o no os ensuciéis en ellas, no os envolváis. Y luego se firma, yo, el Señor, vuestro Dios. Hay gente que no puede venir, no, porque se la pasa allá en las cosas del mundo, no hace conciencia. Hay gente que puede nacer aquí, puede vivir aquí, toda su vida aquí, pero todo el tiempo está enredado ahí, está envuelto. O venimos, ya venimos de allá, también, ya venimos a la tierra prometida también, como el pueblo de Israel. Allá estábamos entre ellos, practicábamos lo mismo, ya venimos aquí, ya no debemos envolvernos allá. Y todas esas tradiciones es a lo que llevan. Señor Jesucristo, tan largo que está esto. Primera de Pedro, o voy a Gálatas capítulo 1, ¿cómo habla este hombre llamado Pablo? Pequeño, eso significa. Capítulo 1, versículo número 13. Dice el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo. Mire, si usted viene de un medio religioso, porque el judaísmo no es de Dios, no, el judaísmo no es de Dios, quiero decirle. Vengo de un medio religioso, dice. Ustedes, oyen, ¿cómo en ese medio religioso me conducía yo? En el medio religioso la gente se conduce como le parece, como ella quiere. Por eso dice el texto, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, de mi conducir en otro tiempo, y luego acá en el judaísmo, y luego menciona y dice, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Una cosa es el judaísmo y otra es la iglesia, pero no dice nada más la iglesia, dice la iglesia de Dios. Hay que ver esto, por eso la Biblia dice, el que lee entienda. Hay que entender esto, ver la iglesia de Dios y la destruía. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mi padre. Era un hombre muy tradicional, bien aferrado, bien agarrado ahí. Pero cuando Dios habla y saca de alguna parte, ¿verdad? Es para enseñarle la verdad y para que usted la agarre, no para que siga igual. Hay gente que viene de allá y viene y sigue igual. Gloria al Señor. Y luego dice, mas cuando plugó a Dios o cuando tuvo a bien a Dios, fíjese que llega el momento en que Dios trata con uno, dice, mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí ya está. Cuando él andaba en el judaísmo, cuando era un religioso, todavía no lo había llamado por su gracia, lo dejó que experimentaba ahí entre los religiosos. Llegó el momento en que lo llamó y luego dice, por su gracia. Como le dijo a Jeremías, antes que estuvieses en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué,
te di por profeta a las gentes. A este hombre ya lo había desde antes del vientre de su madre. Pero llegó el momento en que lo llama por su gracia, lo dejó que se diera una paseada ahí por ser hebreo con la doctrina del judaísmo, vaya. Y luego sigue diciendo, siendo muy más celador que todas las secciones de mis padres, mas cuando tuvo Dios a bien, que me apartó del vientre de mi madre y me dio por su gracia, ahí está el 16, revelar a su Hijo, ya dice, en mí. Llega el momento en que verdaderamente Dios se revela en uno, hermano. A veces creyendo que somos religiosos, ya está Dios revelado en nosotros. No es así. No es así. Dios no se revela a cualquier religioso. Dios se revela cuando es el momento y que va a tratar con usted. Dice, mas cuando probó Dios que me apartó del vientre de mi madre y me dio por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicasen entre los gentiles, luego no consulté con carne y sangre. Fíjese cómo se le reveló. Qué bonito cuando Dios se revela para convertirlo en un predicador, en un anunciador del Evangelio. Santo es mi Dios. Revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles o entre las naciones. No consulté con carne y sangre, no consulté con el hombre, como cuando Dios le dijo a Abraham, este es mi pacto entre ti y mí. Así se presenta Dios a cada uno, que no se presente porque su esposa, que porque su esposo, que por su hijo, que por su madre, no, que sea el momento en que Dios se le está presentando a usted. Por eso la iglesia del Señor no es muy grande, hermano, está así, mire. La religiosidad donde quiera, los medios, aún en los medios sanos, aún en el medio sano, en la doctrina sana, no hay verdaderamente una revelación de Dios, no hay un trato, como lo hemos hablado cuando hablamos de los pactos, ¿se acuerdan? Hablamos del pacto. Este es mi pacto entre ti, le dijo, y mí. Ahí está la revelación de Dios en usted. Como dice el texto, mire, para que le predicase entre las naciones, luego no consulté con carne y sangre, no consulté con el hombre, con nadie consulté. Dios vino, se reveló a mí, platicamos, entendí y a servirle como debe de ser. Esto tiene mucho que hablar. Ya después le seguiremos